Porque según como pinta la Biblia, a Dios es un Dios que no se parcializa, es un Dios que a todos por igual los bendice, los ayuda, los beneficia y según como obremos nos beneficia. Pero los testigos de Jehová no, los testigos de Jehová te dicen eso, pero al mismo tiempo también te dicen de que sí favorece a un grupo, que sí le revela cosas a ese grupo que al grupo grande no, que ese grupo sí puede hacer determinadas cosas, pero el otro grupo no, y son cosas que, señores, ellos mismos le llevan la contraria a la Biblia, ellos mismos, y confunden a los adeptos, porque ya no hayan en qué creer. Tú hablas con un testigo de Jehová de este tema, y él te va a decir lo que le dice el cuerpo gobernante, pero no te va a decir lo que él mismo investigó. Y es ahí donde está el problema, porque se les borró de la mente, la capacidad de pensar de ellos ya no lo utilizan. Su capacidad de razonar. Ellos simplemente repiten como loros lo que el cuerpo gobernante les dice a través de su Biblia manipulada, la traducción del Nuevo Mundo. Pero tú le dices, pero a ti te parece lógico lo que tú estás diciendo. A ti te parece eso razonable, te parece que tiene sentido. Y se van a trabar, probablemente te van a decir que eso es lo que dice el cuerpo gobernante, eso es lo que dicen los ancianos, eso es lo que dice Dios, pero tú lo investigaste. Y probablemente te digan que no. Y si te dicen que sí, te están mintiendo. En estos días hemos estado leyendo en la Biblia lo que sucedió poco antes de la muerte de Jesús. Ahora los invitamos a que sigan con nosotros la lectura de hoy. En la pantalla podrán ver en su idioma los versículos que vamos a leer. Esperamos que disfruten de las bonitas ilustraciones que se han preparado este año. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos de Jesús vinieron a preguntarle: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, busquen a fulano y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó y lo prepararon todo para la Pascua. Entonces llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que hay que ofrecer el sacrificio de la Pascua. Así que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: miren, cuando entren en la ciudad, se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él entre, y díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el cuarto de invitados para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y ese hombre les mostrará en la parte alta una habitación grande amueblada. Preparen la Pascua allí. Ellos se fueron y lo encontraron todo tal como él les había dicho. Entonces hicieron los preparativos para la Pascua. Cuando anocheció, él estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza, y todos sin excepción se pusieron a decirle: Señor, no seré yo, ¿verdad? Él les respondió: el que mete la mano conmigo en la fuente es el que me va a traicionar. Es verdad que el Hijo del Hombre se va, tal como se escribió acerca de él. Pero ay del que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Judas, que estaba a punto de traicionarlo, le preguntó: ¿no seré yo, verdad, Rabí? Jesús le contestó: sí, tú mismo lo has dicho. Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan, y después de hacer una oración, lo partió, se lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman, esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios, y se la dio a ellos diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre. Piensen en esto. Si Jesucristo, que era una persona espiritual, el Hijo de Dios, muy perspicaz, muy inteligente, muy sagaz, muy astuto, permitió que en esa cena tan sagrada que él iba a estipular por millones y millones de años en toda la historia humana, permitió que una persona que lo iba a traicionar estuviese presente ahí, que participara. ¿Qué sentido entonces tiene que ahora los miembros del cuerpo gobernante digan que no, que los que van a vivir en la tierra no pueden? Pero Jesucristo, que sí era un hombre espiritual, básicamente no mencionó, pero permitió de que este señor que lo iba a traicionar estuviera ahí presente y probablemente hasta participara del pan y del vino. O, bueno, mejor dicho, si mal no recuerdo, creo que Jesucristo lo hizo antes de que se hiciera la conmemoración y después fue que se fue. Pero nada más el simple hecho de que él permitió que esa persona estuviera ahí presente
Señores, eso es un indicio de que Jesucristo realmente era una persona que lo que hacía era coherente, era una persona inteligente y espiritual. Igual que cuando lo mataron. Cuando lo mataron, Jesucristo le dijo a uno de los que estaba a su lado que era una persona pecadora, que iba a estar con él en el cielo, en el paraíso, según como lo interprete cada Biblia o cada religión, porque cada religión lo interpreta de una manera distinta. Entonces, estamos hablando de una persona que era pecadora y le estaba ofreciendo eso. Entonces, ¿cómo los testigos de Jehová, cuando hacen esta reunión, esta conmemoración, no toman en cuenta a los demás discípulos de Jesucristo? Se supone que ellos le sirven a Jesucristo y creen en Jesucristo. Entonces, por eso es que yo les digo que es una ofensa. Es una ofensa para Jesucristo y para el Dios mismo que hagan esto. La sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. Pero les digo que no volveré a beber más de este producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Por último, después de cantar alabanzas, se fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes van a fallar por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de ser resucitado, iré delante de ustedes camino a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes de que cante un gallo, tú negarás 3 veces que me conoces. Pedro le dijo: También aquí quiero descartar o mencionar algo que es sumamente importante. Jesucristo reconocía que nosotros los seres humanos imperfectos cometemos errores, no somos perfectos. Por lo tanto, Él sabía y reconocía nuestras limitaciones que son naturales. Entonces, ¿por qué el cuerpo gobernante, si ellos no son ángeles, si no son seres así como Jesucristo, netamente espirituales, directamente venidos del cielo, por qué ellos se ponen por encima de la congregación, por encima de otros hermanos, con privilegios que la Biblia dice que ningún hombre puede tener de otro hombre, porque dice que ni siquiera un hombre puede dirigir su camino, sus propios pasos? Entonces, ¿cómo es que un grupo de personas va a tener privilegio sobre otros hombres? Entonces, señores, si ustedes se ponen a ver, por más que lo lean, por más que investiguen, lo que está a la vista no necesita anteojos, la lógica está ahí. Lo que hay es que meditar, lo que hay es que pensar. Porque no es lógico, en mi opinión, no es razonable que si yo sé que todos cometen errores, entonces yo voy a dividir ese grupo. Entonces, si por ejemplo son 25, yo voy a decir que estos 5, que son iguales que los otros 20, voy a decir que son los más espirituales, son con los que yo me voy a comunicar, son los que van a tener ciertos privilegios. Y este grupo de 20, si van a llegar a ser espirituales, van a alcanzar cierto estatus, pero no tanto como estos otros 5. ¿Pero por qué? Si se supone que todos son hombres, todos cometen errores, Jesucristo mismo reconocía sus limitaciones, cada uno. Él no dijo que eran infieles, Él no dijo que no eran capaces, Él no dijo que no podían llegar a ser espirituales, no. Él simplemente reconoció las limitaciones. Entonces, si todos los que somos hombres de carne y hueso, que corre por nosotros sangre, que tenemos venas, que tenemos mente, cometemos errores, tenemos limitaciones, ¿por qué razón entonces Jehová y Jesucristo, según los testigos de Jehová, dividirían a un grupo más selecto, más especial del otro grupo, si no hay en realidad ninguna diferencia? Porque si tú me estuvieses hablando de que el cuerpo gobernante vinieron del cielo, que son hermanos de Jesucristo, como lo dicen ellos literalmente, que lo dieron en un discurso, si pudiese tener un poquito más de lógica, pero no. Ellos nacieron de un hombre y una mujer al igual que nosotros, se criaron en este mundo igual que nosotros, son hombres imperfectos igual que nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué insisten en colocarse por encima de los demás? ¿A ti no te parece más bien que eso lo hacían los fariseos en el tiempo de Jesucristo? Eso que hace el cuerpo gobernante era lo que hacían los fariseos en ese tiempo. Pero le dijo: aunque tenga que morir contigo, yo nunca negaré conocerte. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Después, Jesús fue con ellos al lugar llamado Getsemaní. Y les dijo: quédense aquí sentados mientras yo voy allá a orar.
Entonces se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y empezó a sentirse triste y muy angustiado. Les dijo: estoy tan angustiado que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, y le preguntó a Pedro: ¿es que no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren constantemente, para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible apartar esto de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró durmiendo, porque tenían los ojos cargados de sueño. Así que de nuevo los dejó y se fue a orar por tercera vez, y repitió lo mismo que antes. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: están durmiendo y descansando en un momento como este. Miren, se ha acercado la hora para que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Miren, cuando yo leí ese relato, yo llegué a la siguiente conclusión. Yo lo pensé de esa manera y lo sigo pensando ahora. Fíjense que Jesucristo en 2 oportunidades le llama la atención a los discípulos porque ellos se quedaban dormidos. Se quedaron dormidos mientras que él se alejaba en el bosque a orar. Cuando oraba, según lo que dice la Biblia, Jesucristo como que sabía lo que iba a pasar y tenía miedo. Y es comprensible, es normal, ¿sí? Le dice: pasa de mí esta copa, así como que, oye, si puedes pasar si puedes borrar este pedacito y pasar otro, oye, sería maravilloso. Si no es tu voluntad, bueno, está bien, vamos a hacerlo una buena vez, pero si puedes, oye, modifique este pedazo, estaría muy agradecido, pero eso es lo que yo interpreto que él le quiso decir a Dios, o con quien se estaba comunicando, porque realmente, señores, han modificado tanto la Biblia que yo no sé exactamente si esa fue la palabra que dijo Jesucristo o no, honestamente, de verdad. Pero lo que me llama la atención es que él fue hasta donde los discípulos y le reclamó básicamente 2 veces: oye, pero no se pueden ni siquiera mantener en pie, no se pueden ni siquiera mantener despiertos. Pero ¿por qué razón se iban a mantener ellos despiertos? ¿Por qué? Si ellos no sabían lo que iba a suceder. El que sabía, según la Biblia, era Jesucristo. No tenía sentido que ellos estuviesen preocupados en demasía, no tuviese sentido que ellos estuviesen en tensión, que estuviesen esperando una situación difícil, porque ellos no sabían lo que iba a suceder. El único que sabía era Jesucristo. Por lo tanto, él sí estaba bajo tensión y se alejaba para orar. Yo cuando leí ese texto bíblico me pareció raro, pero como ya les dije, han cambiado tanto la Biblia, que ya no sé a ciencia cierta si lo que dice algunas Biblias sobre ese caso en particular es cierto o es falso. Pero a mí no me parece lógico que él le reclame en esa situación. Tampoco me parece lógico que Jesucristo le haya dicho eso a Dios, pensando que le venía tal cosa, sabiendo él que iba a suceder. Tampoco me parece muy lógico, pero bueno, eso es lo que dicen las religiones. Pero como yo no creo en ninguna, vamos a seguir viendo. Levántense, vámonos. Miren, ya está llegando el que me va a traicionar. En ese momento, mientras él todavía estaba hablando, apareció Judas, uno de los 12, y con él venía una gran multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo. Ahora bien, el traidor les había dado esta señal: al que yo bese, ese es. Deténganlo. Así que fue directamente hacia Jesús. Le dijo: hola, Rabí, y le dio un beso cariñoso. Pero Jesús le preguntó: amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron a Jesús, lo agarraron y lo detuvieron. De pronto, uno de los que estaban con Jesús se llevó la mano a la espada y... Fíjense también esto también me parece bastante interesante. Yo cuando fui testigo de Jehová, que era que leía la Biblia manipulada de ellos, también me lo llegué a preguntar. Si Jesucristo fue popular en ese tiempo, mucha gente lo conocía, hasta los mismos romanos llegaron a escuchar acerca de él. Y personas que eran populares en ese entonces, obviamente tuvieron que haber escuchado de él y de las cosas que hacía, porque no hacía cualquier cosa, hacía cosas que, oye, a cualquiera ponen a pensar. Y a cualquiera lo ponen como que, oye, yo lo quiero conocer, yo quiero saber quién es. ¿Cómo es que cuando Judas lo traiciona, que llegan a ese sitio,
él básicamente para demostrar quién era ese hombre, él le da un beso en el cachete. Eso quiere decir, señores, según la lógica, ¿no? Viendo las cosas con lógica, con sentido común. Corríjame si me equivoco, expresen su opinión también en los comentarios. Eso quiere decir que Jesucristo era un hombre común y corriente. Era un hombre común y silvestre, como decimos los venezolanos. Común y silvestre, común y corriente. Es decir, probablemente tenía la tez de piel igual que los demás. Quizás si usaban barba en ese entonces, que es lo más probable, tenía la barba del mismo tamaño, del mismo color. Probablemente se peinaba igual. Probablemente tenía tal vez la misma contextura. Probablemente no tenía un físico así demasiado espectacular como lo pintan en algunos cuadros o como lo dibujan los testigos de Jehová en estas imágenes o en algunas otras esculturas. No tenía un físico espectacular, era un hombre común y corriente, porque cualquiera que te hable de Jesucristo, te habla de Jesucristo en cualidades, sus cualidades eran sorprendentes, pero no te dice que su físico era algo sobresaliente. Por lo tanto, Judas necesitó darle un beso como para decir, mira, y yo me imagino que cuando dio el beso dice, ese, ¿estás seguro que es ese? Sí, ese es. Me imagino yo pensando con lógica, señores, con lógica, porque para eso fue que se hizo la mente, para que nosotros la desarrollemos. Por eso es que este canal se llama Desarrolla tu mentalidad. Es por eso, para que nosotros pensemos con lógica, con sentido común, pongamos a trabajar la mente. Eso es lo que me dice la lógica a mí. Probablemente a lo mejor Jesucristo era morenito, bajito, cabello malo, ojos negros. Era un hombre normalito, pues. Pero los testigos de Jehová y otras religiones lo pintan como un hombre catire, ojos verdes, ojos azules, muy simpático, bien portado, fuerte, con músculo, una nariz súper perfilada. Un modelo, pues un modelo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Era un hombre común y corriente. Mano a la espada y la sacó. Atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús entonces le dijo, guarda tu espada, porque todos los que usan la espada morirán a espada. ¿O crees que no puedo rogarle a mi Padre que me mande ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que es así como tiene que pasar? En ese momento, Jesús le dijo a la multitud, ¿salieron con espadas y garrotes para arrestarme como si yo fuera un ladrón? Día tras día me sentaba para enseñar en el templo, y ustedes no me detuvieron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Estos relatos nos hablan de los sucesos que precedieron a las dos muestras de amor más grandes de la historia. Jehová y Jesús colaboraron para deshacer las obras del diablo, que como ya saben, comenzaron en el jardín de Edén con la rebelión de Adán y Eva. Seamos ungidos, o de las otras ovejas, todos tenemos la maravillosa esperanza de vivir para siempre, gracias al sacrificio que hizo un hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, miren, voy a cerrar con esto, porque ya el video está bastante largo, creo que está por 42 minutos. Voy a cerrar con esto. Yo recuerdo que cuando se iba a celebrar la conmemoración en las congregaciones donde yo estuve, que fue la de Santa Teresa, una que se llamaba Mopia Santa Teresa, esa fue la primera donde yo me inicié. Después estuve en otra, donde yo mismo me mudé para ese territorio para servir ahí. Era la congregación de Caujarito. En ese tiempo era un grupo, ni siquiera era una congregación. Íbamos a una congregación cercana que se llamaba la congregación La Raiza, que es donde había salido ese grupo. Eso era en Charallave, hacia los Valles del Tuy, aquí en Venezuela. Yo recuerdo que cada vez que se iba a celebrar la conmemoración, señores, siempre los hermanos estaban literalmente pariendo. Es decir, les costaba conseguir los materiales para hacer el pan y les costaba conseguir el vino. Yo me acuerdo que eso era una persecución. Empezaban a llamar a todo el mundo, mira, ¿qué se hizo con el vino del año pasado? ¿Dónde quedó? ¿En qué casa quedó? ¿Quién fue que se lo llevó? Mira, ¿quién fue que hizo el pan el año pasado? Mira, tú sabes hacer pan, ¿no, mi hermano? Yo lo sé hacer, pero a mí nunca me han dado ese privilegio. Mira, tú sabes hacerlo. No, pero yo lo hice, pero no, pero es que ese pan no nos gustó. Y aquel, porque eso es otra cosa. Cuando se hacía el pan, después de la conmemoración, había uno o dos hermanos que se llevaban el pan, se encaletaban el pan y se lo comían en su casa. Habían otros que se llevaban el vino. Entonces a ciencia cierta, por lo menos en la congregación donde yo estuve, nunca se sabía a dónde es que iba para el vino y a dónde iba para el pan.
es que ni siquiera uno se acordaba a veces de quién hizo, o por lo menos los ancianos no se acordaban de quién fue que hizo el pan la última vez sin levadura, nadie se acordaba. Entonces todo el tiempo estaban como buscando, pariendo, corriendo a última hora, oye, ¿cómo vamos a hacer con el vino? Entonces empezaban a indagar, a buscar precios de vino. ¿Por qué ellos tenían que resolver el pan y el vino? Adivina por qué. Porque el cuerpo gobernante, que es el que manda a celebrar a conmemorar esto, que obviamente no es lo mismo que mandó a hacer Jesucristo, ellos no suministraban a cada congregación una botella de vino, no. Estos señores están tan lambucios. Ellos están puros para pedir, pero no para dar. Son tan lambucios que ni siquiera eran capaces de mandar una miserable botella de vino a cada congregación para que celebraran la conmemoración. Y a veces se conseguía un vino por ahí que alguien tenía añejado de 30 años, que estaba la muela hasta ligado con agua para que se viera más de lo que era en realidad. Y ese vino era el que se utilizaba. Y se hacían unos panes horrorosos, con poco material, unos panes todos feos así, súper durísimos. Te lo digo porque yo lo llegué a comer. Súper durísimo, que tú mordías y te partían una muela. Entonces yo decía, oye, ¿cómo es posible que esto que es algo tan especial se conmemore con ese vino rancio todo horrible que tan mosca tenía? Que probablemente le ligaron hasta agua, porque esa es otra cosa más, señores. A veces se conseguía un poquitico de vino así, que alguien lo tenía por ahí metido en un hueco en su casa. Y ese vino, yo no sé cómo Carrizo hacía para mí que lo ligaban. Porque salía otra congregación y decía, no, mira, nosotros no conseguimos vino por ningún lado, tampoco tenemos dinero, así que vamos a compartir el vino. Y el vino se compartía. Imagínense ustedes qué barbaridad. Y el vino se compartía. Yo decía, oye, para compartir ese vino hay que ligarlo. Y probablemente, aunque no, yo nunca lo llegué a ver que lo ligaban, para mí que lo llegaron a hacer. Entonces tú veías ese vino así todo feo, todo horrible, el pan asqueroso, todo cuarteado, todo seco, que parecía una broma así horrible, que no lo podías ni morder, literalmente, no lo podías ni morder, era un pan durísimo. A menos que lo mojaras en café o algo así. Entonces, ahí tú te das cuenta de que esta organización supuestamente cristiana y religiosa, primero, no hace lo que dijo Jesucristo. Segundo, le da muy poca importancia. Y tercero, se burlan de lo que él mencionó. Si es que lo mencionó, porque como les digo, la Biblia dice tantas cosas, se ha cambiado tantas veces que yo ni siquiera sé si realmente eso se mencionó o no. Pero eso es para que ustedes más o menos vean lo que realmente es y lo que ellos te dicen. Son dos cosas muy distintas. Y yo se lo digo con propiedad porque ya les he dicho que yo fui testigo de Jehová por 7 años. Yo sé de lo que les estoy hablando. Bueno amigos, espero de verdad que les haya gustado el video, bastante largo, lo vamos a dividir en 2 partes, probablemente la primera mañana, la segunda pasado. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, compartan el video, denle un pulgar arriba, apoyen lo que estamos haciendo, porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar este canal, porque vivimos descartando a todas las religiones habidas por haber, exclusivamente también, específicamente de la de los testigos de Jehová. Los queremos mucho, hasta luego.